¿Qué tal, amigos? Buenos días, viernes 3 de diciembre. Empezamos aquí los desayunos de 24 horas. Hoy analizaremos el impacto, una vez puesta en vigencia, de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal y las vías que se analizan para frenar precisamente esa puesta en vigencia. Lo haremos, como ya lo mencionábamos, con los analistas económicos Walter Spurrier y Alberto Dajic, a quienes les doy la bienvenida. Las gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Quiero empezar con el economista Spurrier, este diálogo, este análisis, y es que ya tiene algunos días en vigencia esta ley y algunas de las disposiciones que incluyen dentro de la reforma pues ya deberían estar puestas en práctica, ejecutándose, como por ejemplo la eliminación del IVA de los productos de higiene femenina, de los productos relacionados con medidas de bioseguridad, pero hicimos un recorrido y notamos que todavía hay comercios que no lo aplican. ¿Esto es común en la práctica? ¿Es normal que haya este desfase, economista, o qué estaría pasando? Muy buenos días. Yo pienso que es normal, o sea, un comerciante que está cobrando el IVA de sus productos, se entera que ha pasado la ley, a lo mejor está esperando alguna comunicación del SRI en que le diga que ya no cobre esos impuestos. Para estar seguros lo está cobrando y reteniendo ese dinero, pero yo pienso que es cuestión de días. Probablemente los comercios más grandes, más formales, los supermercados van a ser muy rápidos en hacer el ajuste, pero será cuestión de pocos días y todos esos productos se estarán vendiendo ya sin IVA. Bueno, y como decíamos, esos ya están en ejecución desde el 1 de diciembre, cuando arrancó este mes, pero hay otros que más bien comenzarán ya a ponerse en aplicación a partir de enero del próximo año. Economista Dajic, pero en el camino, en este tiempo, una vez que se aprobó esta ley, pues ya comienzan a buscarse opciones por parte de algunas bancadas, incluso dentro de la Asamblea, para frenar su vigencia. Pachacutic propone la presentación de una ley derogatoria de la reforma tributaria. ¿Qué tan viable realmente es? Y con eso de ahí, frenar la vigencia de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Liz, muchas gracias, ¿no? Un placer compartir con Walter, tan directo amigo. Hay que diferenciar los temas que son estructurales en el Ecuador, sobre los cuales no se está discutiendo, y los temas puntuales de esta ley. El presidente de la República es la única persona que, de acuerdo a la Constitución, tiene la facultad de presentar iniciativas tributarias, sea para crear o destruir impuestos. Por lo tanto, no veo eso viable. Pero más allá de si la ley es conveniente o no por a quienes afecta o por cómo está estructurada, yo quisiera la reflexión del país. El Ecuador tiene una situación fiscal dramática, cuyo origen fue el gran crecimiento del sector público. El Ecuador tiene, si uno ve las cifras, una recaudación fiscal que es, en relación al Producto Interno Bruto, inferior al promedio de Latinoamérica. Pero esa cifra, que si uno dice, bueno, el Ecuador recoge menos que el resto de países, no contempla el 15% de participación de los trabajadores, que para efectos prácticos es un impuesto a las empresas. Entonces estamos ante el drama de que el Estado ve que la carga tributaria es baja, pero el ciudadano y las empresas sienten lo que es la realidad, que la carga tributaria es alta. Y nadie está hablando de esos problemas en los cuales toda la sociedad ecuatoriana tiene complicidad. Por ejemplo, existe una ley que le da a los maestros, que son un sector que merece todo nuestro respeto, pero que es un hecho económico terrible, que al jubilarse reciben un bono que puede llegar a $60.000. ¿Sabe usted, Liz, y saben conciudadanos, cuánto se debe en estos momentos por ese privilegio? Entre 700 y 900 millones de dólares, de acuerdo a las cifras a las cuales he tenido acceso. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que el presupuesto general del Estado en la parte de salarios aumenta automáticamente 300 millones de dólares al año por una serie de leyes, privilegios y canonjías que tienen empleados públicos? Y mi pregunta es, quienes hoy dicen no más impuestos, ¿votaron a favor
o en contra cuando esos privilegios de los que he mencionado hoy se estaban dando. Hemos llenado, Lisa, al Ecuador de distorsiones que si no se corrigen van a continuar demandando y demandando más recursos, que es ya insostenible para la población. Ahora, pero a raíz de eso de ahí, y mi pregunta ahora va dirigida al economista Spurrier, es precisamente lo que desde los sectores se cuestiona. Los que van a tener que aportar con esta recaudación de impuestos que se ha aumentado en diversas vías, el tema del impuesto a la renta, el del patrimonio, por ejemplo, lo que dicen es siempre nos corresponde a nosotros arrimar el hombro para el gobierno para que pueda subsanar o corregir lo que pasa ya como dentro del déficit fiscal, por citar un ejemplo, pero cuando la contraparte, en este caso el Estado, también colabora, se ha mencionado desde hace algún tiempo la necesidad de reducir el gasto público y lo que dicen desde el Ministerio de Finanzas es no cabe tomar una medida como esa dentro de un proceso de reactivación. Y ahí la pregunta es, ¿pero sí cabe entonces aumentar los impuestos también en medio de un proceso de reactivación económica, economista Spurrier? Sí, exactamente, Liz. Si el gobierno dice no puedo bajar el gasto público porque hay que reactivar, también debería decir no le puedo sacar dinero a los empleados y a los patronos justamente porque hay que reactivar. Veamos el contexto general. El contexto general es que ha habido un alza en los combustibles. Yo he estado siempre de acuerdo al alza de combustibles, no estoy en lo más mínimo contra el alza de los combustibles, pero hay que reconocer que en el año 2021, en lo que va del 2021, los ingresos por combustibles han aumentado 1.400 millones de dólares. El gobierno lo considera como un ahorro, porque no está gastando tanto subsidio, pero realmente los consumidores hemos tenido que pagar 1.400 millones de dólares más por combustible. A eso se suma que para el próximo año no solamente suben los combustibles en promedio, por lo que estuvieron subiendo durante todo el año 2021, y el promedio del 22 va a ser más alto que el 2021, sino que suben los impuestos. Y para una alta clase media, para personas que están altamente endeudadas porque están tratando de hacer un patrimonio, están tratando de comprarse una casa pagando una hipoteca, comprarse un automóvil pagando letras, teniendo a sus hijos en las escuelas privadas, y de pronto el impuesto a esas personas en promedio se le va a duplicar el impuesto de la renta, o sea que va a bajar considerablemente su poder de compra. Entonces, en estos momentos, ¿qué pueden aspirar el comercio y las industrias en cuanto a la venta de productos que va más allá de lo básico? Que van a bajar las ventas en el año o no van a recuperarse las ventas en el año 2022 porque la gente no va a tener plata para gastar porque van a estar pagando el gobierno. Y la plata que recaude el gobierno va a mantener los niveles de gasto actuales o a servir la deuda. O sea, en el 2022 el rol de pagos de la administración pública va a subir como en 800 millones de dólares, lo mismo que va a generar el impuesto al patrimonio. Entonces, es lo que decía Alberto, ¿no? De que suben los impuestos, suben los pagos en la administración pública de una manera inercial. Entonces, sí, a los contribuyentes, que son ese núcleo de personas y de empresas que son los que más pagan, se les está subiendo la carga en parte para el próximo año y luego indefinidamente para las personas con el aumento de la carga del impuesto de la renta, y no se siente que la contrapartida es una reducción en el gasto público. Y si este gobierno no baja el gasto público, ¿cuáles son las perspectivas que en un futuro se reduzca el gasto público y no tengan que seguir incrementando los impuestos? Y esa era mi siguiente pregunta, precisamente para el economista Dajic. Usted ha señalado problemas estructurales y aquí la necesidad de solucionar esa crisis fiscal, y para eso hay que controlar el gasto. Ya lo mencionaba también el economista Spurrier, en la proforma para el próximo año se incrementa en 1.000 millones el gasto público versus los 800 millones de dólares que se recaudarán en el mismo año por los impuestos. Entonces, ¿cómo y cuándo reducir ese gasto? A ver, hay una parte de ese gasto en sueldos que es el sinceramiento de una de las grandes mentiras de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, que había contabilizado como inversión el pago de sueldos en el sector salud y sector educación, diciendo eso es inversión. Por lo tanto, ahí hay que considerar eso. Pero quiero ir a lo que decía Walter de la reducción. En 1992, cuando el arquitecto Sisto Durán subió a la presidencia de la República y yo fui vicepresidente, hicimos un estudio y en pocos meses contratamos un crédito con el Banco Mundial
y se le compró la renuncia al 13% de la burocracia. ¿Decreció el país? No, el país para 1994, 2 años después, en el último trimestre, creció a una tasa anualizada del 8.2%. Es decir, la medida lo que produjo es crecimiento. Lo que pasa es que en todas estas décadas se han acumulado, Liz, tal cantidad de privilegios que no se atreve nadie a desarmarlos, a enfrentarlos, porque tienen un costo político y porque se rasgan las vestiduras los partidos. Pero han sido ofrecimientos incluso de campaña, previamente a ganar una elección. Entonces, ¿cómo no darle cumplimiento a algo que fue precisamente, como digo, un ofrecimiento, ¿no? Y lo que generó esa votación que te acompañó en las elecciones. Liz, ahí hay otro problema de fondo. Las campañas políticas son un ejercicio para conseguir votos. Yo recuerdo que cuando en la campaña del año 92 le decía al país que había que eliminar el subsidio del combustible, se me dijo terrorista económico. Resulta que todos han sido terroristas económicos porque han tratado de desarmar ese subsidio. Y cuando el año 94 eliminamos el subsidio, los partidos políticos se encargaron de ir a las Cortes a hacerlo declarar inconstitucional para seguir regalando el dinero. Es que también hay que ver que la conducta política en el Ecuador no es la de ver los intereses del Ecuador, sino únicamente los intereses electorales, y que quienes han ido armando toda esta tarima, todo este entramado salvaje, no quieren tomar responsabilidad. ¿O no es usted consciente que la Asamblea anterior aprobó una legislación, una ley que otorga beneficios al sector de los maestros por 2.800 millones de dólares al año sin financiamiento? ¿O no pasó? Eso es lo que se hace en el Ecuador, en vez de decir que tenemos que enfrentar también a un sector privado ineficiente que tiene privilegios, por ejemplo, para ensamblar automóviles, que no es rentable, y que le hacen a esa clase media pagar una letra del automóvil que es 60% más alta que en otros países, para defender 3 o 4 mil empleos que no son productivos, ensamblaje de refrigeradoras, de televisores, que cuesta más traer un televisor desarmado que armado. Y eso estamos sosteniendo, y es tan ineficiente como la burocracia. Entidades del Estado que no deben existir, dependencias que no deben existir y que hay que eliminarlas. Y esto sí se puede hacer, debe hacer. Con eso de ahí quiero hacer una pausa e ir a nuestro primer corte comercial, pero enseguida regresamos con el análisis una vez que ya está en vigencia la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Por continuar en nuestra compañía, quiero empezar este bloque de análisis con el economista Spurrier. Ya mencionaba en el bloque anterior el economista Dajic lo que hizo la Asamblea en su momento. Ahora entra en cuestionamiento lo que ha hecho esta Asamblea al no ponerse de acuerdo, al no aprobar, no negar, no archivar esta ley que entró por el Ministerio de la Ley. Y lo cierto es que ahora buscan salidas, ¿no? Ya decían que no cabía pensar en una ley derogatoria a esta reforma tributaria, pero se analizan otros caminos, quizás ya que el gobierno envíe un reglamento, el Ejecutivo, el reglamento a esta ley. ¿Cuánto se puede llegar a modificar a través del reglamento quizás y cuánto no? Es la pregunta. No, yo no, el reglamento no creo que vaya a modificar en gran parte la ley. Además, consideramos que la ley refleja exactamente lo que mandó el presidente. O sea, había la opción de que la Asamblea mejore el proyecto en función de las observaciones que recibía, pero a las finales no fue efectiva su acción. No sabemos si intencional o por descuido, pero el hecho es de que pasó el proyecto como le mandó el Ejecutivo, y por lo tanto la ley, el presidente pues es exactamente lo que él quería, y por lo tanto lo que hará el reglamento es aclarar las cosas en que estén muy ambiguos en la ley, pero yo no veo de qué manera vaya a pasarse un reglamento que vaya dirigido a reducir las recaudaciones tributarias, por ejemplo. Pero no lo veo de ninguna manera. Ahora, recordemos que esta ley tributaria tiene 2 elementos. Tiene el elemento del incremento de los impuestos a la renta y patrimonio a las empresas y a las personas, y tiene una segunda parte que es los cambios tributarios para mejorar
el entorno para el funcionamiento de las distintas actividades productivas, petróleo, telecomunicaciones, etcétera. En ese segundo aspecto, que no es el que más le interesa al grueso de los ciudadanos hoy, la ley sí es muy buena. Me parece de que hay cambios muy importantes para mejorar el entorno de las actividades productivas y generar la inversión. Pero la primera parte, pues sí, es un aumento sumamente pronunciado de los ingresos tributarios y que va a pesar sobre el comportamiento de la economía y la recuperación en el 2022. ¿Y usted coincide en ese criterio economista Hicks, señalando quizás lo que ha calificado como positivo el economista Spurrier, que tiene que ver con el tema de petróleos, donde esta reforma impulsa la inversión en diferentes vías, ¿no? Por ejemplo, hablan ellos de concesiones para la explotación y exploración, también hablan de quizás delegar campos del Estado a empresas privadas, por ejemplo, como para atraer mayores recursos a través de esas vías. Es difícil discrepar con Walter, hemos compartido muchos años opiniones muy similares y creo que en esto estoy de acuerdo con él. Hay aspectos muy positivos en ese sentido, pero lo que políticamente y lo que más se analiza es cuánto me van a pegar los impuestos. Ahora, en los impuestos hay una cosa que es temporal y otra cosa que es permanente. La que es temporal, independientemente de si estoy de acuerdo o no cómo se ha cobrado, hay hechos que son reales. Si usted tiene una guerra como la que tuvimos con el Perú, pusimos un impuesto temporal para sostener la guerra. Si usted tiene un terremoto, hay que poner un impuesto temporal. Y si usted tiene una pandemia, hay que poner un impuesto temporal, porque alguien lo tiene que pagar. Pero tiene que verse el esfuerzo de reducción también del gasto. Porque si no, usted le está diciendo a la población, siga haciendo el esfuerzo y yo no hago ningún esfuerzo. Ahora, sí hay un esfuerzo. Pero como le repito, Liz, lastimosamente la ciudadanía no entiende que hay aumentos automáticos y eso deberíamos estar discutiendo en la sociedad. ¿Cómo hacemos que a futuro haya una legislación que corte privilegios a aberraciones que existen en el país o vamos a explotar algún momento? Y eso no se discute porque eso quita votos, Liz. Entonces, cuando la intención electoral y la búsqueda de votos está por encima del país, se produce lo que se produjo ahora, que en vez de haberse sentado a ver cómo se mejoraba ese proyecto, cómo se hacía que el impacto sea menor hacia los que van a empezar a contribuir pero que están abajo en la escala, que se suba a lo mejor, cosa que ya estaba acordada, la parte, el límite bajo de los contribuyentes, no se discutió, porque todos estaban haciendo el cálculo político, me opongo, niego, y cuando no hay diálogo y cuando no hay entendimiento, suceden estas cosas. El Ecuador tiene que tomar la lección de que hay que sentarse a dialogar. Hay un tema de la seguridad social que va a necesitar recursos, Liz. Usted sabe, porque usted fue moderadora de un panel importantísimo, que el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte en 4 años se ha comido la mitad. De 10.000 está en 5.000 millones de dólares y no se habla nada de eso. ¿Cómo es posible? No estamos buscando ya la solución y la solución es gratis. No, la solución no es gratis. La solución va a requerir recursos. ¿Y qué vamos a decir? No hay que poner recursos. Bueno, que quiebre el fondo y no haya plata para las jubilaciones. Ya el discurso ese lo tenemos que acabar. Hay problemas graves y los problemas graves requieren soluciones dolorosas, no fáciles, y hay que enfrentarlo. Que quizás resulta complicado, economista Hicks, pensar en lo que se viene cuando hoy la gente está pensando, al menos después de la aprobación de esta ley, al menos a los que les afecta, lo que va a pasar ahora con el pago del impuesto a la renta, economista Spurrier, ¿no? Más aún cuando se redujo el campo de deducción de gastos personales, el valor. Ahora, hay quienes dicen que lo que se define como valor adicional a pagar por esa recaudación del impuesto a la renta realmente no se ajustaría con la realidad. Bueno, esencialmente lo que se está haciendo es que los economistas del gobierno parten de la idea de estudiar la estadística de los ingresos y consideran que las personas que están siendo afectadas son gente rica y por lo tanto pues no tienen mayor importancia que pague mayores impuestos, al fin y al cabo es gente que le sobra la plata. Pero socialmente eso no es cierto, porque las personas que
en esas estadísticas aparecen como ricas son personas que lo que pretenden tener un nivel de vida de clase media como el que se puede tener en Colombia, Perú, Chile, Brasil o México, en que se pueda tener una casa propia, que se puede tener un automóvil, que se puede tener a los hijos estudiando en colegios privados porque los colegios públicos no dan una buena preparación y así sucesivamente. Y de pronto pues el alza es brutal, como digo, es aproximadamente el doble. El ingreso que obtiene el gobierno es muy alto y esa clase social también es la que está pagando el alza por los combustibles, o sea, se le está golpeando por una parte doble. Pero ¿y ese economista cómo llega también a repercutir en otro tema, ¿no? En consumo, ahorro, generación de empleo, que es también a lo que se apuesta porque es tan necesario en este momento en el país? Estas personas van a tener que reducir su consumo, o van a tener que cambiar de colegio a sus hijos, o van a tener que pensar, bueno, no voy a poder cambiar de automóvil ya, me quedo con el que yo tengo, o vendo ese carro, compro uno más barato. Van a tener que pensar, a lo mejor se cambian de casa, o sea, es gente que va a bajar su nivel de consumo, que para los que llevan las estadísticas fiscales van a decir, sí, ahora hay más igualdad, hemos reducido las diferencias de ingresos hacia abajo, o sea, hemos empobrecido a la gente que ganaba un poco más. Yo pienso que en ese sentido debieron haber buscado alguna otra manera de mejorar la situación fiscal, sobre todo a pesar de las rigideces estructurales que también ha expuesto Alberto, de alguna manera bajar ese gasto público y no golpear tanto vía el alza en el impuesto de la renta. Y ese golpe economista de HIC, como ya lo mencionaba, esa gente a la que se le está afectando también es gente generadora de fuentes de empleo. Esa empresa a la que se le graba un patrimonio, que ellos dicen no es igual a una liquidez o ganancia, es la que también se apuesta pudiera generar mayor empleo, porque siempre recae en ese porcentaje mayoritario de la empresa privada, ¿no? Pero eso ahí cómo puede contraponerse a esa necesidad de abrir más espacios, más fuentes de trabajo, dado ese nivel de desempleo que ha dejado incluso la pandemia. Déjeme explicarle algo muy importante respecto al impuesto al patrimonio. Cuando usted pone un impuesto al patrimonio en los Estados Unidos o en Europa, el grueso del patrimonio lo tiene la gente en bonos, acciones, en bolsa, ¿no? Póngase a pensar que solo en el New York Stock Exchange, que es una de las bolsas de los Estados Unidos, en 45 segundos se transa lo que en el Ecuador se transa en un año en el mercado de capitales. Ahí hay una inmensa cantidad de recursos. Entonces, ¿qué hace la persona o la empresa? Vende un poquito y paga. Pero aquí el patrimonio está en haciendas, en edificios, en casas, en bodegas, y no necesariamente hay la liquidez. Entonces, en una situación como la actual, a muchas empresas medianas las obliga, y a las grandes también, a endeudarse, porque no tienen la liquidez. Es diferente si yo tengo que vender un pedacito de mis bonos, así que tengo que tomar, a que tengo que tomar una deuda. Y esto es lo que a veces pasa cuando modelos tributarios de otros países no se los toma y no se pueden acoplar a un país que, como le digo, tiene distorsiones. Usted puede sacar un avión con sobrepeso, y se lo digo como piloto, y el avión vuela. Un sobrepeso razonable. Y vuela, sale bien. No hay que hacerlo, pero sale. Y usted puede estar por debajo del peso límite, pero con la carga mal balanceada y el avión se cae. El Ecuador tiene un problema de un desbalance brutal. Los impuestos prediales son excesivamente bajos y favorecen a los que tienen las casas más caras. El 15% de participación de los trabajadores, que ojalá los trabajadores ganen el triple en el Ecuador, cuando haya cómo, genera un impuesto adicional que es otro desbalance, porque con un salario mínimo mucho más alto que el del resto del continente y con ese 15% más la reserva que hay que hacer por la jubilación patronal, las empresas no tienen competitividad. Y esas son empresas que tienen que exportar y competir en el mundo. Entonces, estas cosas son las que hay que discutir. El Ecuador, Liz, necesita, y lo he dicho en muchas ocasiones en este programa y en muchos otros, hacer un diálogo para entender que el desarrollo y la salida de la pobreza toma 30 o 40 años, sosteniendo las correctas políticas.
y que ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en cuáles son esas políticas. Y ahí hay que desarmar privilegios, tanto en el sector público cuanto en el sector privado. Protecciones que existen a una estructura productiva ineficiente de muchos sectores. Desafíos que tiene por delante. Desafíos muy grandes para el país, que hay que enfrentarlos porque somos viables y lo podemos hacer si llegamos a ese acuerdo, y estamos muy lejos. Acuerdos que requieren también de decisión política. Quiero agradecerles al economista Walter Spurrier, al economista Alberto Dajic, por habernos acompañado esta mañana con este importante análisis. Hasta aquí llegamos con las entrevistas en los desayunos de 24 horas, amigos. Gracias a ustedes también por su compañía. Ya vienen las noticias. Muchas gracias. Gracias.